principalmente amar a Dios y segundo, amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. No hay más grande mandamiento que este. El que cumple esos dos mandamientos, amar a Dios y amar a las personas, verdaderamente ha entendido de qué se trata todo esto. Así que principalmente como iglesia, lo que justifica nuestra existencia como iglesia es que amemos a Dios, que le demos gloria a Dios con todo lo que hacemos y que eso se vea reflejado en nuestro amor por las personas. Segundo, como discípulos creemos en la necesidad de crecer constantemente hasta llegar a ser a la imagen de Jesús. Creemos que el propósito de Dios al salvarnos no es solamente que tengamos una vida eterna, sino que aquí en la tierra nosotros podamos ser la imagen de Cristo, que nosotros aquí en la tierra podamos mostrar a Jesús con nuestra vida, que nuestro carácter se conforme al de Jesús. Y eso se da en un proceso que dura tiempo, el cual se llama santificación diaria, y es un proceso progresivo, es un proceso hacia arriba donde Dios mismo nos va llevando a ser cada día como Él. Y tercero, como iglesia estamos comprometidos a servir a Dios, darle toda nuestra vida y servir a los demás. Creemos que servir a Dios se traduce como servir a su iglesia. Creemos que verdaderamente sería una incongruencia decir que somos siervos de Dios sin servir a los demás. Así que amar, crecer y servir no solamente es una serie para nosotros, sino literal es la misión de esta iglesia, el legado de Jesús para nosotros. Puedes decir fuerte conmigo: amar, crecer y servir. Ese es nuestro ADN, para eso existimos en Avivamiento de Amor: amar, crecer y servir. Por algunas semanas estuvimos viendo la primera palabra, amar. Ahí aprendimos lo que es el fundamento del amor, la importancia del amor, la supremacía del amor. El amor excede a los dones, el amor excede al servicio, al conocimiento. El amor debe ser el primer fundamento que una iglesia tenga, el primer cimiento, porque Dios mismo es amor. Y hay tantos y tantos versículos en el Nuevo Testamento que nos enseñan que si no amamos no somos nada, que si decimos que conocemos a Dios pero no estamos amando, somos mentirosos y somos incongruentes en lo que decimos. Así que verdaderamente el amor es la evidencia suprema de que Dios ha obrado en nosotros y Dios está con nosotros. Creemos eso firmemente como iglesia. Y eso duró unas semanas. Tú lo puedes ver en YouTube. Tenemos ahí un canal especial de la iglesia y todas las predicaciones están ahí guardadas en YouTube para que tú las puedas ver. Y tenemos ya algunas semanas también estudiando la segunda palabra, que es crecer. Y vimos que para nosotros crecer no significa ser más, sino significa ser mejores. No es números. Cuando hablamos de crecimiento no son números. Cuando hablamos de crecimiento significa ser más como Jesús. Significa que cada vez somos mejores hijos, mejores discípulos, mejores siervos, mejores esposos, mejores cristianos, mejores ciudadanos. Y creemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son herramientas maravillosas que nos llevan a alcanzar el propósito de Dios, darle agrado al corazón de nuestro Padre Celestial. Y es ahí donde estamos en qué es crecer para nosotros. El domingo antepasado nuestro hermano Irra López compartió y nos enseñó acerca de cuál es la llave maestra del crecimiento, y dijo que la llave maestra del crecimiento es la palabra de Dios. No hay atajos para el crecimiento y la madurez cristiana. No querramos evitar o salir por un camino alterno, no existen. Todo cristiano, todo discípulo tiene que tener una relación personal y seria con la palabra de Dios. Lo que nos va a dar crecimiento en nuestras vidas, lo que nos va a llevar a la madurez, es que verdaderamente comprendamos la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios. Y ahí se nos estuvo enseñando algunas cosas que nosotros tenemos que hacer con la palabra, no solo leerla, no solo meditarla, sino llegar al punto de vivirla y compartir la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y también hablábamos un poquito acerca de la manera en la que Dios se ha revelado a los hombres a través de la historia de la humanidad. La Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento que Dios se reveló a un hombre llamado Abraham y le mostró la gloria de su nombre. Él le dijo cómo se llamaba: yo soy.
Yo soy el único Dios, yo soy Jehová, yo soy Elohim. Y vemos que Dios se ha revelado con su nombre, se ha dado a conocer a los hombres. Después pasaron algunos años y Dios empezó a revelar a través de la gloria de su ley, de la palabra. Y Dios llevó a un hombre llamado Moisés a un monte en el cual Dios le mostró sus leyes y las escribió sobre piedra. Y Dios se las dio al pueblo y les dijo que eso es lo que debían de hacer. Y esa ley es santa, esa ley es perfecta porque es conforme a la naturaleza de Dios, que es perfecto y santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él se muestra a través de su ley, pero no quedó ahí. Pasó el tiempo y Dios muestra su gloria, se da a conocer ahora a través de la persona de Jesús. Y por eso el apóstol Juan dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora Jesús predica y enseña y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y apóstoles como Pablo dijo: en él habita corporalmente toda la sustancia de Dios. Él es Dios. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Dios se dio a conocer ahora a través de la persona del Hijo. Pero escucha, no termina ahí. Nosotros que vivimos en este siglo XXI, en el 2019, entrando ya a los meses más calurosos de Mexicali, sabemos que nosotros no somos testigos oculares de Jesús. Nosotros no vimos a Jesús en la tierra, aunque se testifica de Él. Nosotros no lo vimos en la tierra. A nosotros Dios se nos ha revelado por medio de su palabra. A través de su palabra nosotros conocemos quién es Dios, cómo es Dios, qué desea Dios, qué pide de nosotros, quiénes somos nosotros a los ojos de Dios. Dios lo ha mostrado y lo ha revelado a través de su palabra. Es por eso la importancia de que nosotros verdaderamente conozcamos, amemos, sigamos, vivamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vuelvo a repetir, no hay atajos en la vida cristiana. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere enseñar y guiar tu vida a través de su palabra. Amén. Así que esa es la llave maestra del conocimiento, es la llave maestra de la madurez, es la llave maestra del crecimiento espiritual. Y qué maravilloso y deleitoso es cuando tú y yo empezamos a tener una relación viviente con la palabra de Dios. Tu vida no es la misma, tu vida empieza a ser transformada. La palabra de Dios contiene todo lo que tú y yo necesitamos conocer en esta vida y vivir en esta vida. La preciosa palabra de Dios lo tiene. Amén. Entonces, hoy vamos a terminar con esta palabra, crecer. Y el domingo pasado me tocó a mí enseñar cómo hay oposición siempre que tú vas al crecimiento. Siempre va a haber cosas que se interponen para que tú y yo no crezcamos. Y muchas veces esas oposiciones son externas. Hay enemigos externos que vienen y tratan de alguna manera estorbarte. Hay circunstancias, situaciones externas que van a querer de alguna manera entorpecer la obra de Dios en tu vida. Pero la Biblia nos enseña que mayor es el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Así que creemos nosotros como iglesia que la oposición, que las pruebas no son para detenernos, no son para que las circunstancias estén sobre nosotros, sino que en Cristo tenemos la capacidad y tenemos el poder para estar por encima de nuestras circunstancias y decirle a la oposición y llamar a la oposición como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Las pruebas y dificultades no son para tumbarnos, no son para detenernos. Las pruebas y dificultades son escalones que Dios permite en tu vida, para tu crecimiento, para tu desarrollo, para tu madurez. Es necesario que la fe que decimos profesar, que la fe que decimos que hay en nuestro corazón sea sometida a prueba. Y esa prueba es para purificar la fe, para perfeccionar la fe, para que en todo Dios sea glorificado. Y vimos cómo el apóstol Pedro en la primera carta enseña a la iglesia y le dice: hermanos, es necesario que su fe sea puesta a prueba, así como el oro es probado por el fuego.
Y vimos que hay pruebas que verdaderamente se siente que el horno va aumentando de temperatura y pareciera que las cosas van empeorando y pareciera que las cosas no se van a solucionar y que estamos experimentando dolor o ciertas circunstancias muy incómodas. Pero yo quiero decirte, en medio de tu incomodidad, en medio de la circunstancia adversa, Dios te está llamando a crecimiento, Dios te está llamando a madurez. El ámbito natural de crecimiento en la vida cristiana es el ámbito incómodo, es el ámbito de dolor, es el ámbito contrario. Ahí, como Hebreos capítulo 11 dice, que los valientes de la fe se hicieron fuertes en batalla. Es ahí donde verdaderamente tú puedes darte cuenta que mientras más presión hay sobre ti, hay más fuerza que Dios te está dando para soportar. Tú te fortaleces en Cristo y cuando menos piensas, tú volteas atrás y dices, ¿cómo es que soporté eso? ¿Cómo es que viví eso? Porque el que te fortalece es el Señor. Así que esto que tú estás viviendo, esto que tú estás pasando, no es para destruirte, sino es para formarte. Es para que crezcas, es para que madures. Para nosotros la oposición siempre será una oportunidad. Di conmigo, la oposición es una oportunidad para que Dios se glorifique en mi vida. Eso es lo que creemos como iglesia. Así que siempre Dios nos está llamando a crecer. Siempre el camino de los justos va en crecimiento. La Biblia dice es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no nos quejamos de la oposición. Nosotros no decimos, ay Señor, ¿por qué ahora esto? ¿Por qué ahora que estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué ahora que ya acepté a mi esposa a venir a la iglesia me está pasando esto? ¿Por qué ahora que quiero hacer las cosas bien, viene esta situación? Nosotros no nos quejamos de las circunstancias, no nos quejamos de la oposición. Nosotros sabemos que es una oportunidad. Es un llamado de Dios a vencer lo que viene con nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. La fe en que todo lo que viene forma parte de un proceso al que Dios nos ha permitido entrar para que Dios pueda reflejar su gloria a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no sé qué circunstancia tú puedas estar viviendo o qué clase de oposición tú puedas estar teniendo. Dios te está llamando a que crezcas, a que cada día seas más como Jesús y que en eso Jesús pueda llegar a otros, alcanzar a otros a través de tu vida, hermano. Ahora quiero hablarte en esta sesión de la oposición interna. Estoy convencido que la mayor oposición que tú y yo tenemos a crecer no viene de afuera, viene de adentro. Y tiene que ver con la forma en la que pensamos. Tiene que ver con sistemas de pensamiento que nosotros hemos adquirido a través de la vida. Mira, hace unos meses, bueno, quizá ya un año, estaba en mi casa preparando un sermón en la mesa y estaba abierta la puerta del cuarto de juegos que tienen mis hijos y de televisión. Y mi hijo Samuel estaba viendo la televisión con una sonrisa y luego era un video así como de música de niños y él se paró y andaba dando vueltas bailando la canción que aparecía de niños y con una libertad, con una ternura y una inocencia. Y yo lo estaba volteando a ver y yo decía, ¿en qué momento yo dejé de ser ese niño feliz y me convertí en un adulto amargado? Dije, ¿en qué momento, verdad, uno puede perder de disfrutar de la vida, de disfrutar de las bendiciones de Dios por entrar a una situación donde siempre estás preocupado, estresado, temeroso, ansioso? Y Dios empezó a tratar conmigo esto. Fue como si fuera una semilla en mi corazón. Y Dios empezó a incomodarme, decirme, definitivamente llega un momento en tu vida donde esa capacidad que tienes de disfrutar las cosas se pierde por el cochambre que vamos adquiriendo a través de la vida y de los años, por las experiencias que vamos teniendo. La personalidad que hoy tú y yo tenemos o manifestamos, o sea, el cómo somos como personas, no nació de la noche a la mañana. Realmente tiene mucho que ver de qué trasfondo familiar venimos.
Dicen por ahí que la familia te forma o te deforma, ¿verdad? Y toda la base la adquirimos de nuestro hogar, si tuvimos o no tuvimos padres, o cómo los tuvimos, o cómo fue la relación con nuestros hermanos, el lugar donde nos creamos, la cultura que recibimos, la educación que tuvimos. Todas esas experiencias han conformado lo que hoy la gente conoce como nuestra personalidad. En pocas palabras, somos como somos por algo, no porque sí. Si somos muy introvertidos, extrovertidos, o si de alguna manera tenemos nuestras reservas hacia las personas, es por algo, por experiencias previas. Ahora, eso le añadimos nuestro propio temperamento. Y el temperamento es con lo que ya venimos. El temperamento nacemos con él. A mí me encanta ver a mis hijos, son 3 varoncitos, pero son bien diferentes en su temperamento. Por ejemplo, Noé. Noé tiene un temperamento muy marcado, es un niño muy dominante. Si a él no le gusta una ropa, aunque tiene 3 años, él no se la pone, aunque tú se la quieras poner, se la quita y no se la pone. Y si no le gusta una comida, es de voluntad tan firme que no se la da. Cuando le vamos a dar, bueno, mi esposa sobre todo, le va a dar medicinas cuando se llegue a enfermar. Sabemos que es un show para lo, tenemos que poner una camisa de fuerza. A veces yo aplico el jiu-jitsu así con los pies, lo agarro acá. Y aún así hemos tenido que inventar métodos para dar la medicina. Pero el niño no sé cómo le ha hecho que nos gana. Por un lado a veces le tapamos la nariz para que no respire y pueda abrir la boca y meter la medicina, y aún así la agarra y nos la escupe en la cara. He encontrado formas y maneras. Se la hemos dado en la comida, en el té, y siempre identifica y de alguna manera siempre batallamos. Pero es un niño de una voluntad muy firme. Hace poco bajé un libro que decía cómo educar a un niño de voluntad firme, porque todos nuestros hijos tienen temperamentos distintos y a veces queremos aplicar la misma metodología con todos y no funciona. Tenemos que verdaderamente aprender cómo tratar a nuestros hijos. Y sabes una cosa, en la iglesia es lo mismo. Todos somos diferentes, tenemos un temperamento distinto y nuestro Padre Celestial nos trata de formas y maneras especiales a cada uno de nosotros. La manera en la que Dios ha obrado en mi vida es muy diferente a la manera en la que Dios ha obrado en tu vida y sigue obrando. Simplemente la persona que tienes a un lado, a lo mejor Dios la ha llamado de una forma, de una circunstancia muy distinta a la que a ti te llamó. Hay personas que dicen, no, a mí literal un rayo del cielo cayó y se abrió, entonces apareció ahí un ángel y el Señor me dijo, arrodíllate, no sé, y de repente algo, un testimonio muy extrafalario. Y otro dice, no, pues yo escuché la radio cristiana y acepté a Cristo y ya. Y son diferentes las formas, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, Dios lo sigue haciendo. En la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Apocalipsis, escrito por Juan, el apóstol Juan. Literal, Juan estaba orando en la isla de Patmos y dice que estaba en ayuno y oración en un domingo, y de repente Cristo resucitado se le aparece. Escucha la voz de Jesús, y cuando él voltea era Jesús pero con un cuerpo glorificado. Dice Juan, cuando yo lo vi caí como muerto, y luego Jesús le dice, no temas, yo soy el que estuvo muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y Jesús le dice así con esa autoridad, escribe lo que ves y escuchas, escríbelo. Y Juan dice, sí. Entonces tú lees el Apocalipsis, está en Apocalipsis 1. Todos son lo que Juan vio y escuchó, y Jesús lo llevó al cielo y miró tantas cosas y le reveló tantas cosas. Algo asombroso. Pero de repente tienes evangelios como el de Lucas. Y Lucas, ¿sabes qué hizo? ¿Sabes cómo escribió el evangelio? Lucas iba preguntándole a los hermanos, oiga, ¿usted qué vivió con Jesús? Oiga, me cuenta la historia de Jesús, me cuenta el relato de Jesús. Y Lucas iba documentando como si fuera una especie de se me fue el nombre, una recolección de datos en orden cronológico de la vida de Jesús. Y iba apuntándola, haciendo una cronología. Iba con un discípulo, preguntaba, iba con otro, los testigos oculares, hasta que llegó a formar el evangelio de Lucas. Y tú puedes leer el evangelio de Lucas y ahí te dice que él se dio a la tarea, indagó exhaustivamente hasta llegar a la verdad de los hechos, de los acontecimientos de la vida de Jesús. Ahora, los dos libros están en la Biblia, pero uno es un libro revelado o escrito por un hombre que literal vio a Jesús en su majestad y en su gloria, y otro que fue preguntando a sus discípulos qué es lo que había visto, qué relación tenía con Jesús. Entonces, muy diferente, pero los dos libros son inspirados por el Espíritu Santo. Las dos maneras son de Dios.
Las dos maneras Cristo las ha utilizado para su gloria. Entonces quizá la persona que tienes a un lado tiene un testimonio muy extravagante, o quizá una experiencia muy diferente a la que tú tienes, pero tienen el mismo Dios y el mismo Cristo. Amén. Y tú puedes verlo también en la Biblia. Jesús nunca repitió una forma de hacer un milagro. Él trató con las personas de una manera específica cada vez. Así que no quieras la experiencia de la persona. Lo importante es que tú conozcas a Cristo y tengas una relación verdadera con Jesús a través de su palabra. Amén. Bien, quiero que vayas conmigo, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Te digo que hoy quiero hablarte sobre la oposición interna, sobre aquellas cosas que limitan y entorpecen, sabotean nuestro crecimiento y nuestro progreso en Dios. Y eso viene principalmente de nuestro corazón y de nuestra mente. Todos adquirimos y tenemos una forma de pensamiento, sistemas de pensamiento, estructuras mentales que nos han llevado por años a tomar decisiones, que nos han tomado toda la vida de procesar la información que vemos. Hay veces que a una misma persona le pueden pasar las mismas cosas, las mismas circunstancias, pero cada quien toma decisiones distintas, cada quien siente diferente de acuerdo a su forma de procesar la información o estructuras de pensamiento. Y Dios está sumamente interesado en cambiar la forma que pensamos, en transformar la forma en la que nosotros vemos la vida. Dios necesita tocar nuestra mente. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 10 verso 4, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Fíjate bien, en la Reina Valera dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos ha dado como hijos, como discípulos, son verdaderamente poderosas, son espirituales para destruir o pelear contra aquella oposición que no es física, sino mental y espiritual. Dios nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu y de su palabra de poder ser transformados y de poder ser cambiados de adentro hacia afuera. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, encontramos uno de los pasajes más utilizados en la Biblia. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La Reina Valera dice: no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Lo que realmente está diciendo las Escrituras es que para que Dios pueda transformarte, Dios desea primero tocar tu mente y tu corazón. Dios necesita cambiar la forma en la que piensas. Y la forma en la que piensas tiene que ver, como decía hace un momento, con nuestro pasado, con lo que hemos adquirido, con lo que hemos vivido, con la familia que hemos tenido, con las experiencias de la vida. Todo eso ha conformado un sistema en el que yo pienso, una manera en la que yo concibo la vida. Todo lo que me pasa por ese filtro de mi mente, mi matrimonio, la relación con mis hijos, etcétera, etcétera. Cómo me relaciono con el mundo tiene que ver con ese filtro mental que yo tengo durante muchos años. Y ese es el principal opositor para avanzar en lo que Dios quiere que yo avance. Es el principal opositor que se antepone para no crecer y ser conformado a la imagen de Cristo. Dios desea transformar nuestras vidas, y para transformar nuestras vidas Dios tiene que renovar, cambiar, literal, quitar la manera en la que yo pienso y poner la mente de Cristo en nosotros, ser renovados en nuestra mente, ser renovados en la manera en la que pensamos. Y la que tiene el poder para renovar esa mente es la palabra de Dios. Hace unos años estaba aquí una persona que decía que en el trabajo le hacían bullying sus amigos, porque le decían: ya te hiciste cristiano, ya te hiciste aleluya, ya te lavaron el cerebro. Y dice que él les contestó: ¿sabes qué? Sí, me lo lavaron porque lo tenía tan cochino
tan sucio, que Dios tuvo que venir a lavar mi mente, a cambiar mi mente, y ahora mi vida es diferente. No puede haber transformación sin renovación, y no puede haber renovación sin una relación con la palabra de Dios. ¿Puedes repetir conmigo? No puede haber transformación sin renovación, y no hay renovación sin una relación con la palabra de Dios. En pocas palabras, mientras tú y yo no tomemos en serio la Biblia, mientras tú y yo no tomemos en serio la oración, pueden pasar los años y nuestra condición de vida seguirá siendo la misma, dándole vueltas a un monte por 40 años. ¿Sabes por qué no entró Israel a la tierra prometida, a la primera generación? La incredulidad, su misma mente, su forma de esclavos, su mentalidad de esclavos. Estaban en el desierto pensando siempre en Egipto, en los caldos de cebollas y ajos. Cualquier cosa que pasaba, otra vez Dios nos abandonó, y Dios les mostraba así un milagro. No, sí, ya. Pasaba un tiempo, otra vez, ¿para qué Dios aquí? Y Dios hacía otro milagro. No, ya está bien, Moisés, ya no te vamos a matar, Moisés, ya vimos que sí, Dios está conmigo. Pasaba otra cosa, y a veces así estábamos, hermano, nosotros. Como que Dios siempre tiene que ganar nuestra mentalidad, nuestro afecto, porque es como, Dios, si no haces el milagro te me voy. O sea, la verdad, hermano, en estos años como cristiano hay gente que vive así su vida cristiana. Es como, si Dios no me hace este milagro me voy de la iglesia y no me vuelves a ver, Dios. Si no me resuelves este problema, si no me dan ese trabajo que estoy pidiendo, si no me sanas al hijo, si no me sanas a mí, si no haces esto, en cualquier oportunidad yo me devuelvo. Quiero decirte, después de salvarte, Dios no te debe absolutamente nada, hermanos. Somos deudores eternos de Cristo. Amén. Entonces, ve conmigo a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, verso 12. Dice así: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche, sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí claramente el escritor de Hebreos nos enseña que no es el tiempo lo que nos da crecimiento. No es el mucho estar en una iglesia, mucho estar en un ministerio, lo que nos da la madurez, lo que nos da la transformación. Es posible que estemos por años conociendo y adquiriendo información sin tener una verdadera transformación. No nos hace cristianos el estar sentados o estar escuchando un mensaje o un sermón o una enseñanza o la radio cristiana. Nos hace cristianos seguir a Jesús y tener una relación real, correcta, todos los días con Jesús. Mientras más pronto lo aprendamos, más beneficioso será para nosotros. Entonces necesitamos entender que hay estructuras que Dios desea eliminar en nosotros. Esa oposición que se ha levantado interna, que nos priva, de alguna manera nos estorba para no avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Y hoy quiero hablarte por lo menos de 3 formas de pensamiento que siempre están luchando en nuestro corazón, que siempre se manifiestan de alguna manera y que quieren entorpecer la obra de Dios en nosotros. Y quiero que lo veamos en la Biblia, en Juan capítulo 5. Verso 1. Evangelio de Juan 5, verso 1. Dice así: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Él contesta en el verso 7: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero este milagro sucedió el día de descanso. Hasta ahí. Es una historia que todos hemos escuchado. El estanque de Bethesda es una historia o un acontecimiento controversial, porque por palabras mismas de este hombre que fue sano, decía que un ángel bajaba y agitaba las aguas, y de alguna manera la gente que estaba ya acostumbrada a esto rodeaba el estanque para que el que tuviera la oportunidad y se metiera al agua quedara sanado. Ahora vemos que este hombre estaba ahí y tenía 38 años esperando su sanidad. Entonces, el primer sistema de pensamiento que se opone al plan de Dios que yo veo aquí es un pensamiento que ha lastimado tanto inclusive a la iglesia, y es el pensamiento de superstición. Tenemos una mente muy supersticiosa. Una mente, te lo explico, ¿a qué me refiero con supersticiosa? Una mente que siempre nos hace pensar en que en una oportunidad, en una chance, mi vida va a cambiar por un toque, por una manifestación, porque un profeta venga de lejos y me diga que yo soy el ungido, o por una profecía que alguien me dé, o porque alguien me va a dar algún regalo, me voy a ganar la lotería, y cuando me gane la lotería mi vida va a ser transformada, mi vida no va a ser la misma. Y estamos pensando siempre en algún momento, en algún acontecimiento que va a transformar nuestras vidas. Y la mente o la forma de pensar supersticiosamente ha dañado tanto la vida de muchas personas, porque no nos permite ver y darnos cuenta que lo que va a cambiar nuestra vida, nuestra condición, no es un golpe de suerte, no es un milagro de a vez en cuando. Lo que va a cambiar la manera en la que nosotros vivimos es que tengamos una relación con Jesús y aprendamos a caminar con Él día a día. Hay personas que siguen esperando, como este hombre, esperando un milagro, esperando que algún día algo suceda, algo que cambie sus vidas, algo que cambie su pasado de 38 años. Hay personas que siguen esperando que un día su matrimonio de 20 años de estar viviendo constantemente en una condición, en un estándar de vida, cambie porque alguien oró por ellos. Y quiero decirte, hermanos, claro que la oración es poderosa, pero tu matrimonio va a cambiar el día que tú le permitas a Dios verdaderamente estar en medio de tu matrimonio. Yo me he dado cuenta de algo por años en la iglesia, que a veces nosotros estamos tan esperanzados en un toque o en un milagro que perdemos de vista lo que Dios verdaderamente nos está llamando y nos está pidiendo hacer. Jesús siempre pide compromiso de nosotros, pide responsabilidad de nosotros. Fíjate, Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Responsabilidad. Si tú estás esperando que tu salud cambie, Jesús te va a decir: ¿quieres una salud diferente? Empieza a comer diferente. Empieza a cambiar tus hábitos. ¿Quieres una relación diferente en tu matrimonio? Conviértete en un mejor esposo, conviértete en una mejor esposa. ¿Quieres que la relación con tus hijos cambie? Sal de tu área de confort y empieza a hacer cosas que nunca has hecho por ellos. ¿Quieres que tu relación laboral cambie? ¿Quieres la relación con tus amigos sea diferente? Empieza a convertirte en la persona que ellos necesitan que tú te conviertas. Y esto nos lleva a la siguiente forma de pensamiento, a la siguiente estructura que ha limitado por tanto tiempo que nosotros seamos transformados, y es la mentalidad de víctima. Una persona con mentalidad de víctima siempre está pensando que el mundo conspira en contra de ella. Y eso crece y se manifiesta desde que somos niños.
Y la mentalidad de víctima es una mentalidad que nos lleva a vivir un estado de confort. Es cómodo estar ahí. Es cómodo echarle la culpa a todos. Mi mamá tiene la culpa, mi papá tiene la culpa, mi hermano tiene la culpa. ¿Cómo no? Por supuesto, el pastor tiene la culpa. El hermano José Luis, que no me saluda afuera, tiene la culpa. Y aunque a veces sí la tenga, nada, no es cierto. Y todo el mundo tiene la culpa menos yo. Y es muy cómodo estar en esa situación donde yo siempre soy la víctima. Si tú estás casado con una mujer que tiene mentalidad de víctima, tú sabes lo que es eso. O si tú estás casada con un hombre que siempre es la víctima de todo, tú sabes lo cansado que es eso. Para sacar a una persona de ahí está muy, pero muy difícil. Y una persona que siempre es la víctima de todo es una persona que por años ha vivido en una baja autoestima. Pero escucha, ¿dónde está la trampa? Pensamos que una persona que siempre es víctima tiene una baja autoestima y no es así. Al contrario, cuando tú dices siempre tener la razón, al contrario, cuando tú dices siempre que tú eres la persona lastimada y que los focos tienen que estar sobre ti porque tú eres la que está sufriendo, eres el que está sufriendo, lo que te has dado cuenta es que tu egoísmo está al tope. Y esa situación mental, esa forma de pensar, te ha estorbado y te ha hecho perder oportunidades que quizá tú no has visualizado. Y quiero decirte que Dios tiene planes y propósitos para ti, pero si no dejas que el Espíritu Santo literal liquide esa forma de pensamiento, tú vas a estar estorbado una y otra vez. Y Dios te ha llamado a una vida en abundancia, una vida donde cada día puedes descubrir quién es Él y tener una relación preciosa con Cristo. Pero son nuestras formas de pensar las que limitan lo que Dios quiere hacer en nosotros. Esta persona tenía 38 años y cuando Jesús le dice, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? No puedo, porque siempre me ganan. Ahí viene el ciego y a veces el ciego se avienta y me gana. O como yo estoy medio gordito y soy cojo y ahí ando y no puedo, y llega uno y se avienta un clavo y siempre me gana. 38 años llevo aquí, por culpa de esto no soy sano. Siempre soy la víctima. Es tan cómodo ser víctima que yo me he dado cuenta en estos años, hermano, que hay gente que puede venir a consejería y lo que quieres es que los escuches, pero no quieren cambiar. Y estamos en la primera sesión de consejería y sí, mira hermano, pues yo identifico que esto, ya después de que primero hablan y sí, mi problema, mi esposa, mis hijos, esto, mi patrón es el más malo del mundo y esto y todo, y yo he sufrido, okay, habla, dilo, sácalo. Y después, mira hermano, la palabra de Dios dice así, que nosotros debemos estar por encima de nuestras circunstancias, que somos más que vencedores en Jesús y todo. Y a los 15 minutos sigue con el mismo cassette. No, sí, pero es que mi papá, yo estoy así por mi papá. No es que yo estoy así porque mi esposa. Y si mi esposa fuera diferente, si mi esposa fuera otra, mi vida sería diferente. O sea, victimario. Entonces pasa un mes en consejerías y a veces el chip sigue igual. ¿Y sabes cuándo va a cambiar esa persona? ¿Cuándo se va a transformar la vida de esa persona? Nunca. Y no es el diablo el que lo tenga apresado, es su propia forma de pensar que no ha querido llevar a Cristo, que no se ha arrepentido de esa forma egoísta de pensar, que la palabra renueve su forma de pensar para que él pueda experimentar la vida en abundancia que Dios tiene preparada para él. En estos años he aprendido que lágrimas en los ojos no significa que haya convicciones verdaderas. Porque a veces venimos con un problemón y lloramos y nos desahogamos, pero no queremos cambiar del corazón. Nos aferramos a la situación de víctima. Miren, me ha tocado llegar a casas o a lugares de personas que necesitan ayuda económica. Y nunca se me olvida la vida de un hombre que como iglesia lo ayudamos. Le dimos comida, le estábamos llevando cosas y todo. Eso estoy hablando hace años. Y nos dimos cuenta de algo. Él verdaderamente no quería cambiar su forma de vida. A él le gustaba estar así, que la gente lo ayudara. Y cuando lo empezamos a animar, ¿sabes qué? Ponte a estudiar, ponte a trabajar. Sacaba más pretextos, hermano, porque en su forma de vivir, él se había acomodado. Para él era beneficioso estar en una condición donde dependía de las personas.
aunque fuera en miseria, aunque fuera en conmiseración, él había adoptado por años ese sistema de vida. Y como iglesia nosotros creemos algo, que hay que ayudar a las personas, pero que también hay que tener sabiduría para ayudar. Porque a veces uno puede estar haciendo un mayor daño que el bien que está haciendo. Y nosotros hemos sido llamados como iglesia a ayudar, pero sabes que en sabiduría, sabes que te vamos a ayudar, pero tú tienes que empezar a caminar. Tú tienes que empezar a crecer, porque si no, nosotros mismos podemos estar alimentando un sistema, un ciclo en la vida de las personas. Y Dios quiere sacarlos de ese ciclo mental. Pero a mí nunca se me va a olvidar esa persona, porque yo me sentí impotente. ¿Cómo lo ayudo? Tenemos meses dándole de comer, tenemos meses dándole ropa, tenemos meses dándole dinero para que sus medicinas, pero no podemos sostenerlo toda una vida. Él tiene manos, él tiene pies, él puede trabajar, pero no quiere hacerlo. El problema no está en la gente, el problema está aquí. Y esa misma condición muchas veces nosotros la podemos desarrollar en situaciones de nuestra vida por tener una forma de pensar como víctimas. Si tú piensas que el mundo conspira en contra tuya, si tú piensas que toda la gente está en contra de ti, si tú piensas que todo lo que ha sucedido, tú eres víctima de eso, no has entendido hacia dónde Dios te quiere llevar. Y Dios quiere derrocar esa forma, destruir esa fortaleza mental para que la mente de Cristo esté en ti y tú ya no seas víctima de las circunstancias, sino tú puedas vencer aún en medio de las circunstancias. Tú puedas estar por encima de tus circunstancias. Porque esa es la victoria que tenemos en Jesús. Mira, en Romanos capítulo 8, cuando Pablo habla de las pruebas del creyente, cuando habla Pablo de las adversidades en la vida cristiana, cuando habla del peligro, de la espada, de la persecución, dice, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo no está diciendo nuestra victoria depende de que no te pase nada, nuestra victoria depende de que Dios te libre de todas esas adversidades. No, Pablo dice, las menciona, son 7, las puedes contar: peligro, hambre, persecución, espada, muerte, literal. Todas esas cosas que vienen y que estamos expuestos en la vida, dice Pablo, antes bien en estas cosas somos más que vencedores. Estamos por encima de lo que nos pase, no víctimas de nuestras circunstancias. Esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Jesús. Mientras Él estaba siendo clavado, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no diciendo, consíguemelo, Señor, mira lo que me están haciendo. Tú de que vine a ayudarles y mira nomás. Él sabía lo que tenía que suceder. Él estaba en armonía con su Padre y sabía lo que tenía que suceder. Cuando un hijo de Dios está en armonía con su Padre, aún el sufrimiento y el dolor tiene sentido para ti. Aún las lágrimas tienen un propósito. Aún las adversidades más tremendas que puedas experimentar tornan sentido cuando tú estás en sintonía con la mente de Dios. Para un cristiano que tiene mentalidad de víctima o que vive en la superstición solamente, esperando un momento, una chance a ver cuándo, no entiende el propósito de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice, para que conozcan, comprueben la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. La única manera en la que tú vas a conocer la voluntad de Dios y disfrutar de la voluntad de Dios es que tu mente sea alineada a la mente de Dios. Que el Espíritu Santo ponga la mente de Cristo sobre ti. Y eso sucede a través de un proceso de renovación constante con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este hombre tenía 38 años en esa condición. 38 años se dicen fáciles, pero imagínate los hábitos que había adquirido en ese tiempo, las oportunidades que se le habían ido a ese tiempo. La tercera condición mental que yo veo aquí es la mentalidad religiosa. Cuando él fue sano, inmediatamente los religiosos dijeron, ¿a dónde llevas tu lecho? Es día de reposo, no puedes. No te es lícito llevarte tu lecho. No te es lícito levantarte. No te es lícito sanar en el día de reposo. La mente religiosa será una mente que será limitada. La mente religiosa trata de poner a Jesús, a Dios, en una cajita. La mente religiosa
antepone nuestros gustos que la voluntad de Dios. Y a veces nosotros decimos, oh, es que yo creo que la pared no debe ser negra porque el negro es del diablo. Yo creo que el pastor no debe traer esa camiseta de bambino, de mesero italiano. Yo creo que se debe de fajar, porque si no se faja, no sale la unción. Yo pienso que el bigote del pastor está muy así como cucaracha o algo así. Y tantas cosas que en nuestra mente pueden ocurrir, que nos limitan de avanzar. El religioso siempre cuida lo externo. La mente religiosa está más preocupada por cómo se ve que la esencia de lo que hay. Yo le digo a las personas, preocúpese cuando de mi boca salga una doctrina que no sea la palabra de Dios. Preocúpese cuando cambiemos la gloria de Dios por la gloria de un hombre. Preocúpese cuando verdaderamente no usemos la palabra de Dios para predicar. Pero en esta iglesia, si hay algo por lo que existimos, es para la gloria de Dios. Y si es rosa, verde, negro o azul, hermano, que eso no lo limite de que usted se entregue al Señor a servir a Dios y amar a la iglesia y amar a las personas. La mente religiosa siempre va a querer encajonar a Dios, limitar lo que Dios puede hacer por las apariencias. Jesús condenó a los religiosos y les dijo, ustedes que cuidan las apariencias, que siempre están interesados en el cómo se ve, en el cómo se viste. Ahora, yo estoy de acuerdo que hay siempre límites sanos, y así como hay cosas muy fuera de lugar que se tienen que corregir, yo lo que estoy hablando ahorita es de cuando criticamos todo porque nuestra mente es religiosa. Yo quiero decirte, hermano, por algo Dios te trajo a este lugar. Algo Dios quiere tratar con tu mente y erradicar tus formas de pensamiento, y que la mente de Cristo esté en ti. Yo me gozo, hermanos. Hay personas aquí que literal, lo digo con mucho respeto, parecen mis abuelos. Son mis abuelos, yo los veo así. Y tienen una mente tan jovial y tan abierta, hermanos, que yo me sorprendo. Pero también me he encontrado con viejitos de 35 años o de 40 que no les cae bien nada. No voy a levantar las manos porque con esa luz no me gusta, no estoy de acuerdo. Hermanos, yo me gozo ver a personas que quizá traen un trasfondo diferente de iglesia, un formato diferente, pero que en amor se han adaptado a casa. Que dicen, yo conozco la esencia de esta casa, conozco la esencia de ese lugar, sé quién es el pastor, y si está prendida o apagada la luz, o si la pared es de un color, yo me fijo en lo que me debo fijar. Levanto mis manos y glorifico al Señor. ¿Y sabes qué? Dios ha estado renovando la forma de pensar, y Dios tiene cosas nuevas para nosotros como iglesia y como casa. Y Dios tiene que ir cambiando la forma en la que verdaderamente vemos o concebimos lo que es la iglesia. Todo está en la palabra de Dios, pero no vamos a dejar que nuestra mente religiosa nos detenga para ver lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Nosotros no somos una iglesia que camina en religiosidad. Somos una iglesia que camina ahora de acuerdo al Espíritu Santo y obedece lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y Dios quiere que verdaderamente nosotros crezcamos y seamos conformados cada vez a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor.